¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén disfrutando un hermoso sábado en la noche. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Charlita que tenemos cotidianamente, prácticamente todos los días, sacando algunos días de esta semana que terminó, dado que, bueno, estuve mal de la garganta. Los amigos de siempre, los amigos que me siguen desde el principio, se estuvieron comunicando. Bueno, mi agradecimiento. Si bien estuve haciendo alguna que otra cosa y respondiendo algunos mensajes, pero bueno, tengo lo de las charlitas postergado, y créanme que para mí es un placer, es una satisfacción hablar con ustedes a través de mi canal, en mi taller, y bueno, describir herramientas que uno fue comprando a lo largo de la historia de la carrera de uno, cuando por ahí no se llegaba a comprar una herramienta profesional, una herramienta de primera línea. Bueno, recurríamos a marcas alternativas o por ahí a soluciones de otra forma. Y bueno, mi canal trata sobre eso. Mis amigos, los de siempre, los que están desde cuando no éramos nadie, bueno, ya saben la mecánica, pero los amigos que se vienen acercando por ahí les interesa. Acá describimos herramientas generalmente antiguas, marcas que por ahí muchos muchachos están conociendo ahora, pero tienen una raíz un poco más larga, un poco más profunda. Y bueno, tuve la suerte de vivirla, dado que soy de la antigua escuela, ¿no? Nada, sin más, vamos a hablar un poquito hoy sobre Tramontina. Este videíto, esta charlita, nace a raíz del comentario de un amigo, un suscriptor, uno de ustedes, que no anoté el nombre, no lo memoricé, pero el muchacho me comentaba que tenía destornilladores de la marca Tramontina, antiguos, y bueno, le habían dado un resultado satisfactorio. Bueno, yo le comenté que conozco esos destornilladores, si es que son los mismos, desde el año 95. Y les voy a contar cómo llegué a mi primer juego de esos destornilladores. Pero bueno, primero los vamos a mostrar. Los destornilladores son estos, desde el año 95 que están conmigo. He tenido algunas bajas de estos, no les voy a mentir, pero créanme que han trabajado muchísimo, muchísimo. Y para lo que era la época, de hecho en este juego me faltan dos. Uno era perillero y el otro era un Philips. Venía un solo Philips. Bueno, con este juego se podía trabajar muy bien en lo que es carburación, dado que las puntas paleta, tenían una precisión exacta. O sea, si bien por ahí no eran muy duros, pero en los tornillos de carburador, los chicleres, portachicleres, reguladores de aire, de aceleración, no necesitan demasiado torque. Y esta fue una herramienta, no digo fundamental, pero muy útil en aquella época en lo que era electricidad y carburación. Cuando por ahí me dedicaba un poco más de lleno a la mecánica, me ha servido mucho para esas cosas. Después, cuando empecé a volcarme a lo domiciliario, obviamente, bueno, estos ya no trabajaban, pero las veces que he tenido que utilizarlos en electricidad, para armar bastidores, porque bueno, algún día lo voy a volver a hacer, pero voy a mostrar los bastidores con los que trabajábamos nosotros en aquella época, que no era nada de ganchitos que aprieto, tapita y dos tornillitos y ya está. Había que armar módulo por módulo con sus tornillitos correspondientes, armar los puentes, o sea, era una tarea un poco más elaborada. Pero claro, ahí con esos bastidores la gente adquirió la costumbre de tirar del enchufe y desenchufar tirando del cable. Pero bueno, no se desarmaba nada, estaba todo abulonado. Hoy en día, algunas personas que siguen con esa costumbre tiran y se vienen con el módulo completo. Pero bueno, al margen, hoy no estamos hablando de eso. Mírenlo, estos son los destornilladores. Son del año 95. Estamos cerca de los 30 años de vida de estos destornilladores. Por ahí 30 no, pero
27 tenemos con estos. Y bueno, se han dañado y se han ensuciado, lo que ustedes ven, con un uso intensivo, con un uso, digamos, rústico en aquel momento, porque tenían que hacer la tarea que se necesite, y créanme que han dado buen resultado. Obviamente, estos destornilladores tuvieron una evolución. No recuerdo si en el año 98, 99, empezaron a venir así, con esta anatomía, con la misma calidad, pero bueno, ya en color rojo y con esta forma. De estos tengo el juego, pero bueno, están guardados porque ya verdaderamente creo que no se consiguen. Este es uno que me quedó de otro juego, que lo tengo siempre dando vuelta en el taller, y para cuando hay que salir a hacer algo a la vereda, a la puerta, lo agarro como destornilladorcito de apoyo. Si no, está en el tablero como jubilado. Pero bueno, pasaron los años, Tramontina obviamente evolucionó. Estamos hablando cerca del 2010, salió este modelo de destornillador que se mantiene así prácticamente hasta la actualidad. Hay unos que están dando vueltas acá en el taller, lo que pasa que a veces es difícil encontrarlos. Y créanme que si me pongo a buscar no hago el video porque bueno. Que son amarillos y mantienen la anatomía de estos, llamémosle, pero la calidad no es esta, no es esta. Son unos amarillos de esta misma presencia, de esta misma anatomía, de esta misma, llamémosle, forma. Los actuales son así, pero estamos hablando en calidad pro. Acá estamos hablando en calidad economy. ¿Por qué digo esto? Porque pasó lo mismo con las llaves. En el año 95, 96, empecé a comprar llaves Tramontina, estriadas. Después también les voy a comentar cómo llegaron a mí, dónde las compré. Curioso el lugar. Con esta anatomía, con esta ergonomía, útiles, por ahí no profesionales, lejos de ser profesionales, pero año 95. Se nos apagó el flash, bueno. Tenemos la 1415. También venían de dos bocas en esa misma época. Y venían las combinadas, que eran estas, las clásicas, en milímetros, lisas. Después, con el paso de los años, se transformaron en Tramontina Pro. Yo no sé si se aprecian los detalles. Ya venían en pulgadas también. Están los juegos completos de estas. En el presente tenemos la Tramontina Master, acodada, llave larga, milimétrica en pulgadas. Bueno, esta es igual a la anterior, solo que la otra era de 7, esta es de 9. Y por último llegó este modelo de Tramontina, que es el último juego que adquirí de la marca. Créanme que si agarramos una Raselli, una Dogwithat, la calibramos, prácticamente está en las mismas medidas. Calidad, obviamente, no es ni Dogwithat ni Raselli, pero el modelo, la presencia de la llave, es prácticamente la misma. ¿Cómo llegaron a mí estas herramientas? Bueno, las primeras, las que describo del año 95, las llaves las empecé a comprar en Carrefour. Venían por unidad, las de boca venían en un juego y las estriadas venían también en un juego de 5 llaves. No, particularidad, no traía la 12-13.
Las de Boca venían de 6 a 22 milímetros completa. ¿Cuál faltaba? La 21. La última llave era 20-22. El primer juego de estos destornilladores, ¿cómo llegó a mí? Me lo gané con las promociones de YPF, que uno iba, cargaba nafta y le daban puntos. Creo que hasta la actualidad sigue, pero como yo ya no cargo ese combustible, porque bueno, los motores, para mí, los combustibles cambiaron, bueno. Pero uno sumaba puntos y tenía derecho a pedir un jueguito de herramientas. Había un librito por catálogo y en la YPF uno elegía. Y bueno, yo obviamente elegí todas las herramientitas que pude. ¿Qué falta acá? Que es un clásico de esa época. La pinza Tramontina cabo amarillo. Pero si yo agarro una Gedore o la Taurus, que está dando vueltas por acá, es prácticamente lo mismo con los cabos amarillos. Les prometo que después se las muestro, pero es prácticamente lo mismo que esta, con los cabos, los aislantes, que si bien son cómodos, no vienen garantidos para una aislación determinada, son simplemente mangos que trabajan muy bien. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que ese amigo que les gusta la calidad tramontina sepa que tiene una raíz y bastante lejana y bastante profunda. Y bueno, tengo la suerte de tenerlas y a mí me han dado muy buen resultado, me han hecho generar trabajo, he desarrollado tareas con estas herramientas, porque ahora uno las tiene, las muestra y las vuelve a colgar, pero en una época estas herramientas eran la única calidad que yo tenía para determinar una tarea. Había que cuidarlas porque se sabía por el precio y por experiencia que no eran de lo mejor. Tuve que escuchar a algún que otro amigo que me decía: a vos te gusta tirar la plata, ¿eh? No me es que me gusta tirar la plata. Vos tenés la posibilidad de comprar una Stanley y una Baco, yo tengo la posibilidad de comprar una Tramontina. Muy probablemente ese amigo, ese compañero del industrial, haya perdido todo su juego Baco. Yo todavía sigo conservando mis juegos Tramontina. Les mando un saludo. Prometo que la semana que viene vamos a estar más en contacto. Vamos a hacer más videos. Vamos a tener charlitas todas las noches. Ya prácticamente estoy bien. Así que bueno, les agradezco. Les mando un saludo y espero que terminen muy bien el sábado.